por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. No, como Dios está levantando líderes, ministros y pastores jóvenes. Verdaderamente que me gozo. ¿Sabe que quiero comenzar con una victoria? Esta semana fue una semana muy intensa para nosotros, para los pastores, para los ministros, para CY, para los jóvenes y para, o sea, de café, porque tenemos un niño que se llama Luis Joel Rosa. Y él estuvo esta semana batallándose entre la vida y la muerte. Tuvo un trasplante de corazón, este niño de aquí de CY, y estuvimos orando, aún los mentores estuvieron orando, y fue algo bien impresionante. Bueno, estas 2 semanas, y por la gloria de Dios, digo, y para la gloria de Dios y por la gracia de Dios, Luis LJ, como le dicen, él recibió su trasplante de corazón y ya está comiendo. Al otro día ya estaba comiendo. Man, eso es una gran victoria y yo agradezco a todos los que estuvieron orando. Fue impactante, fue un tiempo impresionante. Siga orando por la familia Rosa, digo, por la familia Luis y Rosa Torres, sí, yo decía algo no me cuadra. Luis y Rosa Torres, sigo por favor orando por ellos y por LJ, para que Dios siga fortaleciendo su nuevo corazón. Padre, estamos tan agradecidos. Usted ora por mí, yo oro por usted. Señor, gracias te damos en este día. Háblanos, porque te necesitamos, Señor. Trae una palabra que llegue y penetre los corazones. Y úsame como instrumento para, Señor amado, traer revelación a la autoridad que tenemos como padres delegada por ti, Señor. Bendigo a cada familia que está conectada. Bendigo a cada familia que está aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo que en esta serie a mí me ha estado impulsando a seguir hablando acerca del caos en la familia, es porque cada vez que hablo con algunas personas, cada vez que doy una consejería, cada vez que hablo con padres, cada vez que hablo con jóvenes, veo una necesidad impresionante de que Cristo sea predicado en los hogares, de que Cristo sea modelado en los hogares. Veo una necesidad impresionante de que nosotros tomemos en serio la comisión que el Señor nos ha entregado de padres o abuelos, y que nosotros nos convirtamos en el ejemplo que esta generación necesita. Y yo quiero decirles algo que me impacta y que me está chocando y exprimiendo el corazón. Y es que no podemos seguir jugando, iglesia. No podemos seguir pensando en que no vamos a enfrentar calamidad, en que nuestros hijos pueden ser que no tengan que enfrentar calamidad, y cómo nosotros reaccionemos a eso, o cómo nosotros más bien estemos firmes en el Señor, es lo que nos va a ayudar a nosotros reaccionar ante las circunstancias que van a llegar a la familia. Y yo quisiera que nosotros en esta serie hiciéramos conciencia. Ya hablamos de la parte de consecuencias y cómo nuestras decisiones sí traen consecuencias a nuestra familia, y que en ocasiones ya es muy tarde para cuando nos arrepentimos. Luego estuvimos hablando acerca de las ataduras y las conductas aprendidas, y las conductas que nuestros hijos pueden aprender de nosotros, que eventualmente puede afectarles en su futuro. Pero hoy voy a comenzar a tocar un tema que es delicado, porque hoy voy a estar hablando acerca de la opresión y de la opresión en la familia. Y este tema que voy a estar predicando por esta porción que voy a estar predicando estas próximas semanas es bien, no solamente delicada, sino es bastante fuerte. Y yo quiero que usted le preste mucha atención, porque el tema de la opresión puede ser bien confuso.
Si usted no ha leído el libro de Caos, yo le recomiendo que lo compre a la salida y que comience a leer el libro de Caos, y va a tener mucha más revelación de lo que el Señor nos ha hablado acerca de las consecuencias, ataduras, opresión y sufrimientos. Y yo le recomiendo que lo lea. Sí, o sea, no porque yo lo haya escrito, o sea, porque no lo estoy como, oh, wow, mira, yo lo escribí, sino porque para que usted tenga más revelación al respecto. Porque, por ejemplo, el asunto de la opresión se malinterpreta de muchas formas. Por un lado, tenemos personas que en todos lados ven al diablo. Sí, en todos lados, y todo lo que pasa es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo. Pasa algo en la familia, fue el diablo. Culpan al diablo de todo. Y lo que eso hace es que nos lleva a no percatarnos de las conductas y actitudes, y como hablaba mi pastor la semana pasada, o sea, las actitudes que atraen la operación del enemigo a nuestras vidas y familias. Y mientras yo solamente me enfoque en el diablo y el diablo hizo esto y el diablo hizo aquel, y me comporto de esta manera porque el diablo me tentó, no comienzo a darme cuenta, espérate, el diablo sí tiene su operación, pero yo estoy en Cristo, y si yo estoy en esta condición, tengo que analizar qué grado de responsabilidad tengo yo. Por otro lado, hay personas que prefieren pensar que el diablo no existe, o que no tiene ninguna influencia sobre nuestras vidas. Y cuando la Biblia nos habla acerca de la operación del diablo, por ejemplo, 1 Pedro 5:8 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Juan 10:10 nos dice que el propósito del ladrón, o sea el diablo, es robar y matar y destruir, pero el propósito de Dios es darle vidas plenas y abundantes. Según de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Cualquiera de estas dos posiciones son peligrosas. Porque si pensamos que el diablo no existe e ignoramos sus maquinaciones, él se aprovechará de nosotros. Pero el ignorar que mis comportamientos, mis actitudes, mis decisiones pueden abrir una puerta para la operación del diablo en mi vida, matrimonio y familia, el ignorar eso es igual de peligroso. La manera en que el diablo opera es que buscará la forma de no desanimarnos, de persuadirnos. Mire, quítese por favor de la mentalidad de que lo que usted ve en películas es como el diablo opera. Eso es lo que tiene a mucha gente ignorando la operación del diablo. Porque se creen que la forma que el diablo opera es como salió en El Exorcista. Se creen que el diablo opera como las películas de misterio, donde se mueve las cosas en la casa y se siente algo así bien horrible y bien feo. Y como nosotros nos sentimos eso, decimos: no, el diablo no está en medio de todo esto. Yo nunca vi al diablo en la Biblia moviendo cosas en una casa. Yo nunca vi al diablo creando una atmósfera tenebrosa. Siempre que vemos la operación del diablo, lo vemos por persuasión. Lo vemos que atrae, ¿sí? Te llama, te atrae, te pone a hablar en comunicación con él. Te lleva a comenzar a persuadirte a pensar de que Dios se ha olvidado de ti y que Dios, tus conductas y decisiones no tendrán consecuencias. Lo que significa que la manera en que el diablo opera es menos emocionante que lo que vemos en películas de misterio. Y eso es lo que tiene a la gente confundido con esto. Que piensan de que, bueno, si yo no veo esto es que el diablo no está. Cuando él lo que trabaja es persuadiéndonos, atrayéndote, diciéndote: no pasa nada. Y cuando venimos a ver, ya somos presos de sus maquinaciones. Ahora, para entender la opresión, yo quiero ya
marcar la diferencia entre opresión y posesión. Y en Caos hay un capítulo entero acerca de esto. Opresión y posesión son dos cosas diferentes. La palabra posesión significa que pertenece a o que está sujeto a la autoridad de. Una persona poseída es una persona que pertenece al enemigo o está bajo la autoridad del diablo, está fuera de su razonamiento. Eso es lo que vemos en Marcos capítulo 5. ¿Se acuerdan cuando hablamos del endemoniado gadareno? Él estaba poseído, estaba fuera de sus cinco sentidos. Él estaba bajo la autoridad del diablo. Lo ataban, él se desataba, lo trataban de ayudar. Nadie podía ayudarlo hasta que ¿quién? Hasta que Cristo se apareció en escena y lo liberó. La persona poseída necesita de que alguien externo reprenda el demonio interno para que salga. Pero la opresión tiene varios significados y preste por favor atención. Y como quiera, todo esto está en la aplicación de Café para que usted lo pueda volver a leer. La opresión significa una carga impuesta, un trato injusto y severo. Mire esto: persuadir a vivir una vida irrazonable, dominar a alguien hasta la aflicción. Opresión también significa sentirse apretado, afligido y angustiado. Y aunque duela admitirlo, así es que viven muchas personas en Cristo hoy día. Así es que viven muchas personas, porque el asunto de la opresión es que usted se puede acostumbrar a vivir en ella. Una persona oprimida puede cantarle al Señor. Una persona oprimida puede declarar que Cristo es el Señor, porque no estás poseído, estás bajo la aflicción, estás siendo persuadido a vivir una vida irrazonable. Entonces, ¿cómo es que el enemigo opera? Te persuade con el fin de que vivamos una vida de desobediencia. Eso es una vida oprimida. Cuando conocemos la verdad y aún así vivimos una vida de desobediencia. Una vida apática, indiferente con el Señor, es una vida indiferente. Perdón, es una vida oprimida. Como padres, porque estamos hablando de caos en la familia, como padres, nosotros no podemos permitir que nuestros hijos y familia sean víctimas de la opresión del enemigo. Y somos nosotros los que somos llamados a hacer algo. Escúchame, papá, mamá, esposo, esposa, abuelo, abuela. Somos nosotros. Escúchame allá en casa donde estás. Allá donde estás, eres tú quien eres llamado a hacer algo. Somos nosotros los padres los que somos llamados a hacer algo. Jairo, cuando su hija estaba enferma, no envió a sus sirvientes a que buscaran a Jesús. Él mismo fue y se postró a los pies de Cristo y le dijo: ven a mi casa porque mi hija está gravemente enferma. Cuando nosotros vemos el muchacho endemoniado, le dicen el joven lunático en la Biblia, él no lo mandó solo a la iglesia para ver qué pasaba. Él vino donde los discípulos, y cuando los discípulos no pudieron hacer nada, él vino y fue donde Jesús y le dijo: necesito que liberes a mi hijo. Tus discípulos no pudieron hacer nada, pero yo no me voy a rendir hasta que yo lo vea libre. Porque los padres, escuche, Dios nos ha dado una autoridad y gobierno para pelear por la familia. Donde quiero que usted vea en la Biblia, en 2 Reyes 4, usted ve la mujer de las vasijas, que ella no mandó a los hijos a que fueran donde el profeta, fue ella donde el profeta. Cada vez que usted ve una presión en la Biblia, usted ve que padres se levantan a interceder y pelear por los hijos y por la familia. Y la Biblia nos enseña un patrón de autoridad y gobierno, donde cuando hay una manifestación de opresión en la familia,
Dios usa a los padres para interceder por los hijos y traer libertad a la familia. Y usted y yo tenemos que luchar por nuestra familia. Así estén casados y se hayan ido de casa. Así estén en la cárcel o en las drogas o indiferentes. Somos usted y yo los que somos llamados a pelear por nuestros hijos. Pero la realidad es que cuando estamos viviendo una temporada de opresión, les quiero decir la verdad, la opresión es tan complicada que uno entra a un grado de desesperación, de cansancio y de frustración. Por ejemplo, si usted está viviendo, en constante, como lo que yo describo en caos en el matrimonio, donde por meses mi esposa y yo estuvimos con amenaza de divorcio y peleas constantes, luchas constantes, discusiones constantes. Eso es una familia oprimida. Eso no es normal. ¿Quién nos dijo que era normal estar peleando 5 días de la semana, aún 3 días de la semana? ¿Quién dijo que era normal? ¿Quién dijo que era normal que los hijos se rebelen y que nosotros decimos, bueno, es que es joven? ¿Quién te dijo eso? El conformismo nos está llamando a no hacer nada al respecto. No es normal. El problema es que cuando estamos bajo opresión es bien desgastante, es bien duro. Cuando hay una opresión en la familia es bien duro y es desgastante, y uno prefiere rendirse en el proceso y decir, pues ni modo, ya se lo entregué a Dios. Y Dios diciendo, es que yo te lo entregué a ti para que hagas tú algo al respecto, para que seas tú quien me busque a mí y al final yo haga algo al respecto. Y que la opresión, para que me entienda, es mucho más complicada que la posesión. Yo sé que la posesión es más emocionante. Sí, yo sé que la posesión, uno dice, no, la posesión porque está ahí. No, escúcheme, la opresión es más complicada porque el que está poseído está fuera de sí. El que está poseído no sabe que hay una vida mejor para él. Todos los que están alrededor saben que hay una vida mejor para él, pero el que está poseído no sabe, no tiene conciencia de que hay una vida mejor para él. Pero el que está bajo presión conoce que hay una vida mejor, conoce que hay una condición mejor y anhela esa condición, anhela algo mejor, pero no tiene idea de cómo alcanzarlo. Cuando nosotros estábamos viviendo bajo la opresión del 2012, nosotros sabíamos que no estábamos donde debiéramos estar, pero no sabíamos cómo salir. En este jueves de Noches con Café, mi hijo José y yo vamos a estar hablando acerca de un testimonio impresionante de lo que él atravesó en su identidad cuando en la familia había opresión. Usted no se lo quiere perder, porque toma valentía para él hablar lo que va a hablar el jueves. Y el asunto es que nosotros nos pensamos que Dios está bien que vivamos en opresión. ¿Cómo está? Ahí la llevo, hermano, con luchas, porque en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Y nosotros pensamos que esa es la manera en la que Dios, somos más espirituales porque estamos sufriendo, porque estamos estamos en medio de los problemas y la opresión. Pero aquí estoy. Al Cristo que yo amo, al Cristo que yo sirvo, Él nos dijo así: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo, mire esto, y yo les daré descanso. Mírelo por favor. Vengan a mí
todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Qué era una opresión? Es una carga pesada impuesta. ¿Qué dice el Señor? Ven a mí si estás cargado y cansado, si estás cansado de esta carga impuesta y de esta opresión, y yo te daré descanso. Y luego Él dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. Mire esto: porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. El yugo era un artefacto que se le ponía a dos animales, a uno al lado del otro, con el fin de que mutuamente se ayudaran a cumplir una labor ardua. El yugo se le ponía generalmente a los bueyes, y ponían un buey viejo al lado de un buey nuevo, para el buey viejo decirle al buey nuevo: así es que se ara, así es que se jala. Y Cristo está diciendo: cuando no estás conmigo, cuando no estás en mí, tienes el yugo del mundo que te lleva a un cansancio impresionante. Pero si te quitas el yugo, fíjate que no dice yo te pongo el yugo. Si te quitas ese yugo y te pones el yugo que yo te doy y te unes conmigo, yo soy el que hago el trabajo y tú eres el que descansas. Él estaba hablando de la cruz. Estaba hablando de que cuando lo buscamos a Él, lo amamos a Él, nos acercamos a Él, y escuche, encontramos descanso para el alma. No importa cómo el diablo se mueva, cuando estamos en Él nos ponemos su yugo. En otras palabras, cuando Él dice ponte mi yugo, quiere decir no te separes de mí jamás. Ven a mí y no tendrás razón para separarte de mí jamás. Porque usted cree que Santiago nos dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Porque Dios nos ama tanto, y nos ama a tal punto que sabe que lo único que el mundo quiere hacer es persuadirnos. Y lo único que el diablo quiere hacer es persuadirnos para que desobedezcamos a Dios y nos pongamos el yugo de esclavitud que el mundo tiene para nosotros. Pero si nos ponemos el yugo con Él, amándolo a Él cada día, siendo enseñado por Él, dirigido por Él, encontramos descanso para el alma. La opresión no tiene lugar en nuestras vidas. Y termino con esto. En el libro de Juan capítulo 4, versículo 46 al 53, vemos la historia de un funcionario que su hijo estaba gravemente enfermo. Y el funcionario pudo haber mandado a sus sirvientes a buscar a Jesús, pero no lo mandó, sino que él mismo vino a Jesús. Él mismo corrió a Jesús y dice así, en el versículo 46: en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí en Capernaum había un funcionario de gobierno que tenía a un hijo enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo este padre? Le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. O sea, el padre deja su comodidad y va hasta la ciudad en donde Jesús se encontraba y le dijo: por favor, ven a mi ciudad. Señor, yo sé que tú no quieres entrar a Capernaum. Yo sé que Capernaum está llena de idolatría y de maldad, pero necesito que por favor vengas a mi ciudad y que sanes a mi hijo. El versículo 48, Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Y mira lo que hace el funcionario. El versículo 49 dice: Señor, por favor, ven ahora mismo, antes que mi hijito se muera.
Eso es interceder. Eso es clamar. Señor, por favor, ven ahora. Por favor, analice, por favor, padres, escúcheme, por favor, analice la condición espiritual de nuestros hijos en este momento. Analicen dónde están, cómo está su relación con Dios. Analícelo. Y si usted en su corazón no puede garantizar de que ellos están en una condición correcta con Dios, nos toca a nosotros ir a Jesús e interceder por su alma, clamarle a Él. Porque cuando lo hacemos, mira el versículo 50. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Esta es la posición que nosotros como padres tenemos que tomar. Esta es la posición que cuando hay opresión en la familia, cuando un hijo está bajo presión, esta es la posición que tú y yo tenemos que tomar. Correr a los pies de Jesús y rogarle a Jesús: ven a la vida de mi hijo, un encuentro con mi hijo antes de que muera. Pero posiblemente tú tienes que tomar esta posición contigo mismo, donde tú sabes que no estás en donde necesitas estar. Y si habías escuchado los mensajes anteriores de consecuencias y ataduras, por favor entiende de que ninguno de nosotros podremos vivir con la conciencia de saber que la opresión que posiblemente nuestros hijos y familia están viviendo se debe a que han imitado lo que han visto en nosotros. La frialdad o la indiferencia, la limitación cuando viene con todo lo que es de Dios. ¿Cómo está tu propia vida con el Señor? ¿Cómo está tu corazón? Es en Cristo que encontramos las herramientas, las estrategias. Es a los pies de Él. Y por favor entienda que nadie peleará por nuestra familia con mayor intensidad que tú y que yo. Nadie. Postéalo en Facebook cuantas veces te dé la gana y dile a la gente: por favor, oren por mis hijos, por favor, oren por mi matrimonio, por favor, oren. Nadie, ni todas las personas que te ponen así y te ponen un versículo bíblico y te ponen estamos orando, nadie peleará por tu familia como tú lo harás. ¿Y quieres que te diga la verdad? Y nadie tiene por qué, porque es tu familia. Que el pastor venga es tu familia. Que el mentor venga es tu familia. Que la iglesia venga es tu familia. Y Él te dio la autoridad a ti. Y nos dice aquí que a pesar de que el hombre aún no podía ver el milagro hecho, el hombre creyó. Diga conmigo: creyó. No, diga conmigo: creyó. El hombre creyó. El hombre le creyó a Jesús. ¿Por qué le creyó a Jesús? Porque fue y le rogó a Jesús. Y cuando fue y le rogó a Jesús, entonces recibió palabra de Jesús. Yo no te estoy diciendo que con esto vamos a hacer un grito de júbilo y tus problemas se van a acabar. Te estoy diciendo con esto: ve a los pies de Jesús y póstrate tú delante de Jesús. Y el hombre le creyó a Jesús. Él no sabía si su hijo viviría o no, pero le creyó a Jesús. Él no había visto el cambio, pero le creyó a Jesús. Y mire qué testimonio impresionante, porque los versículos 51 en adelante nos dicen que mientras el funcionario iba de camino, algunos de sus sirvientes salieron al encuentro con la noticia de que
de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó: ¿a qué hora el niño había comenzado a mejorar? Y ellos contestaron: ayer a la 1 de la tarde. La fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús, porque un padre le creyó, porque un padre rogó, porque un padre vino a los pies de Jesús. Ahora toda la familia creyó en Jesús. No podemos seguir en esta maldita indiferencia que COVID ha traído a los corazones. Porque es cierto que el mundo ha cambiado, pero el infierno no. Y es cierto que el mundo ha cambiado, pero el cielo no. Tenemos que cambiar nosotros y volver al primer amor. Nosotros aquí en Café tenemos 2 testimonios en estos últimos días de padres que no se resignaron. Padres que decidieron creerle a Jesús por encima de la condición de sus hijos, por encima del diagnóstico médico, por encima de lo que decían los médicos. Y le creyeron a Jesús por encima de sus propios temores. Y en el proceso vieron a Dios. Y uno de esos padres, ya se los dije, Luis y Rosa. Y los otros son Jorge y Columba. Y le creyeron a Dios. Y se ponía difícil la cosa, pero le creían a Dios. Y seguían declarando la palabra de Dios, clamando a Dios, confiando en Dios. No fueron persuadidos por el enemigo a desanimarse y a renegar y a maldecir, ni a rendirse, sino que fueron equipados por Dios por encima de lo que ellos jamás pudieran pensar que podían soportar. Y recibieron el milagro de Dios y más. Por eso te pregunto: ¿cómo está tu fe, papá? ¿Cómo está tu devoción y tu caminar con Dios tuyo, el tuyo personal? Porque comienza contigo. Ponte de pie, por favor. Es cierto que el diablo no viene a jugar con nosotros, pero es también cierto que Cristo le venció en la cruz del Calvario. Así que por favor, ahí donde estás, tú cierra tus ojos y tú dile al Señor: trata conmigo primero, Señor. Habla con Dios, dile: trata conmigo primero, Señor. Quita esta frialdad, quita este corazón endurecido, quita esta falta de fe, quita esta apatía, quita esta indiferencia. Ayúdame a renunciar a esto, Señor. Ayúdame a vivir en la autoridad de yo poder venir y levantarme para poder pelear por mi familia, por mi matrimonio. Señor, ayúdame a mí ahora. Glorifícate en mí, Señor. Escúchame, ahí donde estás mientras estás orando. Si tu familia está bajo presión, si tienes un hijo bajo presión, en este día es día de creerle a Dios por encima de lo que estás viendo, de confiar en Dios más allá de la opresión, porque es Dios quien traerá consuelo para tu alma. Es Dios quien trae descanso al alma. Él no te va a fallar. Él jamás te fallará. Jamás te fallará. Pero tienes que venir a Él.
y tienes que postrarte delante de Él, y tienes que rogarle a Él, y tienes que confiar en Él, y tienes que amarlo a Él, y tienes que adorarlo a Él, y tienes que servirle a Él. Pero Él jamás te fallará. Pero comienza contigo. Comienza contigo. Comienza contigo. Es un placer poder saludarlos el día de hoy. Si Dios habló a su corazón y usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, por favor envíe un mensaje con la palabra Cristo al 94090 y con mucho gusto nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible. Queremos acompañarlos en su nueva relación con Cristo para que puedan encontrar el propósito de vida que Dios diseñó para usted. Tenemos muchos recursos disponibles para poder asistirlo en su crecimiento espiritual, para que usted cada día también pueda declarar con toda la familia de Café que no hay nada mejor que ser cristiano.